Nos acompaña ya en estudio el abogado Alejandro Pérez. Abogado, gracias por estar con nosotros. Vamos a seguir haciendo el análisis de lo que ha ocurrido durante estos días de audiencia. Cosas interesantes que usted debe saber, se lo estamos poniendo aquí en perspectiva para que tengamos un poco de conocimiento de lo que está ocurriendo con esta audiencia de fondo. ¿Y cómo se encuentra este proceso en estos momentos? Abogado, buenos días y bienvenido. Bueno, ayer culminó la presentación del perito de la Fiscalía y definitivamente que el perito no pudo probar con su opinión, entre comillas, técnica, de que se habían dado los presupuestos fundamentales de lo que es el delito de blanqueo de capitales. El delito de blanqueo de capitales está contenido en el artículo 254 del Código Penal. Una de las piezas fundamentales, ¿El artículo? 254. 254 del Código Penal. Una de las piezas fundamentales es la razonabilidad previsible del origen ilícito. En el caso particular de Ricardo Martinelli, ese perito, que no es idóneo, ese perito que desconoce las normas internacionales y nacionales de auditoría forense, ese perito que dice que no examinó en los 80 tomos del expediente, ese mismo perito sí pudo decir, porque es la verdad y porque no podía ocultarla y porque no podía mentir, porque las cifras no mienten, dijo con mucha claridad que los fondos que aportó Ricardo Martinelli a esta compra, que él no inició, eran legítimos. Y eso es importante porque tú empiezas el análisis del delito de blanqueo ocultando si había alguien que conocía que había fondos de origen ilícito. Entonces ahí se demostró que Ricardo Martinelli puso algo de su propio pecunio, dineros propios que no tienen que ver con ninguna actividad ilícita. El otro elemento importante en este tipo de delito es el delito precedente. Eso es, el testigo terminó ayer. Sí. Y después de él vino un perito del abogado Basilio González, La señora Maribel Tuñón, que representa a Aaron Mirashi y también explicó muy bien cómo se manejan estas cosas de fondo. El segundo elemento es el delito precedente. ¿Cuál es el delito precedente? O sea, todavía no se ha podido identificar cuál es el delito precedente. Que no hay delito precedente. El tercer elemento es la trazabilidad de los fondos. Los fondos, acuérdense que los fondos salen de un banco y llegan a otro banco. Y en ningún momento, por ningún lado, hubo fondos de ninguna actividad ilícita. A ver si lo entiendo. Sí. Tiene que haber un delito precedente para que haya blanqueo. Correcto. No puede haber blanqueo sin delito precedente. Exacto. Aunque algunos dicen que sí, pero eso nunca se ha probado, de que el blanqueo de capital puede ser un delito autónomo. Eso no existe. Por lo menos en la norma que regula, el 254, que regula el delito de blanqueo, exige un delito precedente. Ahí no hay delito precedente. En el caso particular de Ricardo Martinelli, y yo pienso en el caso particular de todos, no se ha establecido con claridad qué delito precedente. Recuérdense que esto surgió de un acto de persecución política en la Asamblea propiciado por Juan Carlos Varela, ejecutado por Kenia Porcel, y que los otros dos procuradores siguieron el libreto respondiendo a los poderes actuales que controlan el país. Trazabilidad de fondos. Fíjense que el banco de donde salen los fondos para pagarle a la familia Arias, los dos, esta no es una transacción cualquiera, esta es una transacción de 34 millones de dólares. Los dos tenían la obligación, y estoy seguro que lo hicieron, de hacer la debida diligencia. ¿Quiénes eran los actores de esta transacción? Y cuando tú te vas a los actores de esta transacción, son puros comerciantes reconocidos. Y algunos de ellos comerciantes
empresarios de larga data en la actividad económica panameña, como el caso de Moisés Levy, como el caso de Jack Betés, que es el papá de los Betés, y a quienes jalaron al proceso porque esa era la llave para después chantajearlo como los chantajearon a ellos para que incriminaran a Ricardo Martinelli sin ninguna prueba. Porque si tú te das cuenta, ¿qué hizo la Fiscalía? La Fiscalía trajo todos estos acuerdos de pena para tratar de vincular a Ricardo Martinelli con la lengua, no con documentos. Y tú la trazabilidad de los fondos es una cuestión que tú, ahí están los registros bancarios, te puede decir de dónde salen los fondos, a dónde llegaron. Ni nada de los 34 millones llegó a la mano de Ricardo Martinelli, llegó a la mano de la familia Arias. Los que recibieron los fondos fue la familia Arias, no Ricardo Martinelli. Y por último, un elemento importante es ocultar la operación. Y aquí nada es oculto, incluso cuando se adquiere un medio, tú tienes que registrar quiénes son los dueños reales de ese medio en la Autoridad de los Servicios Públicos. Hay un registro, todo es público. Entonces, estamos hablando de una operación comercial, una compraventa de una editora de periódicos que era totalmente legítima, pero que por razones políticas se ha convertido en un instrumento de persecución, un instrumento de persecución en donde los que hicieron los acuerdos de pena fueron a mentir. Y están tratando, y esa es la intención de la Fiscalía, repito, de que con la lengua de estos señores jalara a Ricardo Martinelli a este proceso que tiene su naturaleza, tiene su fin. Este proceso, la judicialización de este proceso, lo único que persigue es sacar de la carrera electoral a Ricardo Martinelli. Y fíjate que esto se dio en el año 18 con Rómulo Rux. Y el Tribunal Electoral dijo, espérese un momento, aquí no se trata solamente del fuero penal a favor de Rómulo Rux, es que el fuero penal es un instrumento para garantizar la pureza, libertad y honradez del sufragio. Es decir, el fuero penal tiene que garantizar que no se utilice la justicia para irrumpir y trastocar el curso normal de un evento electoral. ¿Y qué es lo que está pasando? Ricardo Martinelli, que está primero en las encuestas, lo están tratando de remover, inhabilitarlo, con la finalidad de afectar el proceso electoral. Y en el 18 el Tribunal Electoral dijo, no accedemos al levantamiento del fuero penal, porque no se trata de Rómulo Rux, se trata del proceso electoral que se va a ver afectado. Si aquí, de todas maneras, sin pruebas, sin ningún tipo de documentación que acredite que hubo un acto ilícito, inhabilitan a Ricardo Martinelli, esto afecta la voluntad popular. ¿Por qué? Porque Ricardo Martinelli es el que va adelante en todas las encuestas. Entonces, esa es la intención, tratar de afectar el proceso electoral panameño y decidir, y como usted bien lo dijo antes, no con golpe de Estado, sino con lawfare, judicialización de procesos que nosotros denominamos chimbo, están tratando de impedir que Ricardo Martinelli llegue a la presidencia de la República. Una pregunta. Ayer conversábamos con el abogado Camacho, no el padre. No, Luis Eduardo Camacho González, hermano. Que tuvo la amabilidad de contestarnos unas preguntas para ilustración del país. Ahora te hago la siguiente pregunta. Este proceso, el que comienza con la acusación de lavado de dinero y que hay que probar entonces que hubo un delito anterior y después que eso se utilizó para la trazabilidad que llaman. Exacto, sí. Esto está bajo el sistema de inquisitivo mixto. Exacto. Bien. Yo quiero hacerle una pregunta a usted. En ese sistema inquisitivo mixto, independientemente de quién sea la persona, vamos a decir que se trate, para efectos de nuestra audiencia, que se trate de Luis Díaz, José Blandón, padre. A mí me están haciendo un proceso y me lo hacen por el sistema inquisitorio mixto. Y la pregunta que le quiero hacer, en este caso en particular ahora,
¿qué violaciones fundamentales de los derechos humanos se hacen con este sistema inquisitorio mixto? Que una vez yo hice un estudio de cuánta gente estaba en las cárceles y me di cuenta que una gran cantidad de gente estaba en la cárcel solo porque un fiscal dictaba Exacto. que debía estar detenido. Y me encantaban y yo, como no tenía pasaporte, una de las razones que te ponían era, usted no puede viajar al exterior si ni pasaporte tenía. Entonces, una mitad de la gente que está en las cárceles está por procesos que ni siquiera han terminado y ya habían cumplido el 100% de la pena. En este caso, mi pregunta es, ¿qué violaciones a los derechos humanos del señor Martínez, que además son derechos humanos de todos nosotros, no solamente son de él, se han hecho de acuerdo a la defensa de Ricardo Martínez? Lo primero que tengo que decir es que aquí se está produciendo una violación con respecto a quién debe o cómo se debe juzgar a Ricardo Martinelli. Desde agosto del año 16, el primer distrito judicial de Panamá, donde estamos, entró dentro del sistema penal acusatorio. En ese momento, todo lo que era inquisitivo mixto debió eliminarse y procesar a las personas, enjuiciarla de conformidad con el Código Penal, el Código Procesal Penal actual, que es el que regula el sistema penal acusatorio. ¿Y esta figura de dónde salió entonces? Esta figura la inventaron. Esta figura la inventaron para seguir manteniendo el control del Ministerio Público sobre las investigaciones y sobre las imputaciones, porque en el año 16, recuérdese que estaba en el poder Juan Carlos Varela, y a Juan Carlos Varela y a Kenia Porcel no le interesaba entrar a un sistema penal acusatorio donde cuando fuimos allá con el caso Pinchazo, salió la verdad a relucir y se obtuvo una sentencia absolutoria. Entonces, empezando por ahí, empezando que están utilizando un sistema inquisitivo mixto que no guarda relación. En mi teoría, que este inquisitivo mixto, ahí está el caso de Ricardo Martínez. Sí. ¿Qué otros? ¿Se han hecho otros casos? Todos, la mayoría de los casos de alto perfil son inquisitivos mixtos. Esto se aplica a todos. Desde el 16, esto es... lo que usted está señalando. Sí. A los casos, no, los nuevos no, pero los que verían de arrastre, ellos lo mantienen en el sistema inquisitivo mixto. El otro tema es que en el día de hoy va a declarar... Es que esto es muy importante. Ajá. ¿Quién y cómo se determinó? Juan Carlos Varela. Pero ¿cómo se determinó? Pues está bien, eso no lo dijo él, sino cómo se... Él controlaba el país. Hubo un proceso, O sea, hubo una ley, un decreto. Vivimos un sistema... Claro, hubo normas de la Corte Suprema de la época que él controlaba, en el cual crearon, por ejemplo, 3 juzgados de liquidadores de causas penales. Y hay una norma básica, y tú recuerdas el juicio de Nuremberg. Una de las fallas más importantes del juicio de Nuremberg en la Alemania post-nazi es que tú no puedes crear juzgados ad hoc. Es decir, tú no puedes crear juzgados después de los hechos. El juzgado tiene que existir antes de los hechos. Entonces crearon, después del caso de New Business, crearon los juzgados liquidadores de causas penales, que son juzgados creados con posterioridad a los hechos. Entonces, estos juzgados para nosotros tampoco tienen un pisco de legalidad. ¿Qué cosas se violaron? Pues hoy va a ir a declarar el ex fiscal de crimen organizado, David Mendoza, quien fue el que recibió el caso. Y David Mendoza... ¿Es un testigo de ustedes o de? Sí, nosotros lo aducimos como testigo. Y David Mendoza... O sea, cuando ustedes la defensa. Sí, la defensa. La defensa de Ricardo Martínez, que este es uno de los abogados. Nosotros somos parte del equipo, pero el líder, en este caso, es Luis Eduardo Camacho González. Ese es el líder, es el responsable de la defensa, es el coordinador, ese es el que tiene el papel más importante en la defensa y el que va a hacer nuestros alegatos. Dice él que cuando él recibió el caso, ¿qué fue lo primero que él se leyó? El Código Procesal Penal.
Y él fue a la Cancillería a pedir una excepción, porque él estaba consciente que Martinelli, como había venido extraditado a los Estados Unidos, él tenía, en ese momento no era el principio de especialidad, en ese momento era que Martinelli era diputado al Parlamento Centroamericano y por tanto tenía un fuero parlamentario. Y entonces él fue a tramitar eso, él fue a tramitar la excepción al principio de especialidad, cosas que se le olvidaron a Ricardo Martinelli. Cuando le inician esto, a Ricardo Martinelli era diputado del Parlacén y estaba extraditado. Y eso le daba el beneficio del principio de especialidad. Entonces, principio de especialidad, eso, el juzgado fue creado con posterioridad a los hechos, eso se llama un tribunal ad hoc, y eso es totalmente ilegal. Eso, a pesar de que se hizo en la Alemania nazi, pero es que esos tribunales de Nuremberg venían de una guerra mundial. Okay, aquí no hay ninguna guerra mundial, aquí lo que hay es un interés de no dejar correr a Ricardo Martínez y judicializando un proceso. La política. La Y, política. Entonces, abogado, este sistema inquisitivo mixto busca proteger u ocultar la figura del testigo protegido. no, mira, aquí hay, y yo te voy a decir una cosa, esto es bochornoso, totalmente bochornoso. Es que estos fiscales no se han leído la ley. Había una norma en el Código Judicial que decía que el testigo protegido podía ir, no podía declarar, y si no declaraba al final, la juez decidía, valoraba si lo que él declaró tenía suficiente fuerza probatoria porque no se presentó al proceso, al contrainterrogatorio. Pero era la juez la que valoraba la importancia del testimonio. Pero es que eso cambió, eso cambió. Eso cambió cuando entramos al sistema penal acusatorio en el Distrito Judicial. Es verdad que subsisten los procesos inquisitivos mixtos, pero también es verdad que principios fundamentales del sistema penal acusatorio regulan los procesos judiciales, aún incluyendo los inquisitivos mixtos. Y una de las piezas angulares del sistema penal acusatorio es el contradictorio. Tú no puedes traer un testigo que no haya controversia, que no haya contradicción, que no haya contrainterrogatorio. Eso no existe ya a partir del año 16, cuando se hizo la aplicación de los principios generales del proceso penal acusatorio. Se incluyeron en el sistema inquisitivo mixto. Tiene que haber contradictorio, y aquí no se trata de que la jueza puede valorar o dejar de valorar lo que el tipo declaró en una fiscalía, quién sabe bajo qué presión, quién sabe bajo qué plata. Aquí lo que se trata es que tiene que haber contradictorio, y si se viola el principio de contradicción, entonces ese testimonio no tiene ningún valor. Voy a la pausa. Cuando estemos de regreso queremos seguir hablando sobre esta figura del testigo protegido, porque la jueza ha dado a entender, abogado, que ella va a tomar una decisión, como que ya tiene su evaluación hecha sobre esa figura. Me responde cuando estemos de vuelta. Y le preguntábamos sobre esta figura del testigo protegido y cuál es el trabajo que debe realizar aquí la juez cuando está bajo un sistema inquisitivo mixto. Pero lo que pasa es que el tema del testigo protegido se encuadra dentro de los principios generales del sistema penal acusatorio, que entraron a regir en agosto del 2016 en Panamá. Y uno de esos principios fundamentales es el principio de contradicción. No puede haber un testigo al cual no se someta a un contrainterrogatorio. Eso no existe a partir de agosto del año 16. Que ella quiera hacerlo en el afán de seguir con este proceso político judicializado ya es otra cosa. Pero esa norma que ella citó incluso en la audiencia, y dijo, yo voy a tomar mi decisión sobre el testigo protegido de acuerdo a la norma tal, no recuerdo la norma ahora mismo, eso es incorrecto.
Eso es incorrecto. Ella no puede, en modo alguno, utilizar una norma que ha sido derogada por un principio básico del sistema penal acusatorio, como es el contradictorio. Todo testigo debe ser contrainterrogado. Si yo lo aduzco, tiene que ser contrainterrogado por la contraparte, y si él lo aduce, tiene que ser contrainterrogado por mi parte, de tal suerte que esos dos testigos protegidos, que no sé cuál es la razón por la cual el Ministerio Público no los ha buscado. Henry Mitrachi no está en Panamá y ya sabemos cómo salió. Y Francolini anda por ahí. Esos son los testigos protegidos. Ellos nos dijeron a nosotros que eran los testigos protegidos. A nosotros nos dijeron que ellos eran los testigos protegidos. Porque esta gente, cuando no tiene lealtad hacia nadie, miente allá y miente acá. O dice la verdad y dice la verdad acá. Entonces estos señores, Henry Mitrachi y Ricardo Francolini, fueron y declararon mentiras como testigos protegidos, y ahora la fiscalía no los quiere llevar creyendo que puede utilizar las mentiras que ellos declararon y que constan en el expediente como un argumento incriminatorio hacia Ricardo Martinelli, que no tiene nada, su actuación dista de todo lo que ellos han planteado en esos testimonios, entre comillas, protegidos y contradictorios. Yo te quería decir otra de las violaciones. Tú sabes que Ricardo Martinelli lo indagan después de haberse cerrado el término de investigación. Esa es otra. Cerraron la investigación y después que cierran la investigación lo indagan. Y eso es totalmente ilegal también. Entonces, violan el fuero parlamentario como diputado al Parlamento Centroamericano, violan el principio de especialidad. Cuando vino a Panamá, el propio juez de la causa, Mejía, dijo: usted tiene el beneficio del principio de especialidad. Le crean estos tribunales con posterioridad a los hechos. Eso es ilegal, crear tribunales ad hoc con posterioridad a los hechos. Lo indagan después de haberse cerrado el término de investigación. Está claro que ellos van dirigidos hacia el objetivo. El objetivo es inhabilitarlo, utilizar este proceso penal con sus actores mentirosos, con sus pruebas chimbas, porque a todo esto, ese perito que trajo la fiscalía no ha probado absolutamente nada. Primero, no es idóneo. Segundo, no se leyó los tomos. Tercero, él ha dicho que Ricardo Martinelli no tiene, ni uno de sus fondos tienen origen ilícito. Entonces, aquí no se ha tratado de ocultar nada. Los fondos entraron, pasaron por un proceso y llegaron a las manos de los beneficiarios finales. Si los fondos eran ilícitos desde el principio y quedaron en manos de la familia Arias, obviamente la familia Arias es responsable si hubo actividad delictiva. Pero es que no hubo actividad delictiva. Esto fue una operación comercial normal, de una magnitud importante, pero los bancos intervinientes aquí, ninguno reportó lo que se llama en el sistema bancario ROS. ¿Qué es ROS? Reporte de operaciones sospechosas. Nadie. Las personas que estaban ahí eran comerciantes conocidos, dueños de almacenes como Fursi, Smart, Betech, Lacoste, todas las operaciones de Moisés Levy en zona libre. O sea, esta gente, todo el mundo lo conoce en Panamá, que son empresarios hebreos. Lo que pasa con estos señores, los que hicieron los acuerdos de pena, es que lo asustaron, lo intimidaron y lo presionaron. Y el elemento para presionarlo a ellos, fue el hecho de meter en el expediente al papá de ellos, al patriarca Betés. Y en el caso de Francolini, metieron a la esposa de Francolini dentro de un proceso judicial que me imagino que ya salió. De acuerdo a lo que tú estás planteando, la pregunta que surge, nosotros no somos abogados, pero nos ha tenido la necesidad de este periodo, hemos tenido la necesidad de leer y aprender de todo este proceso judicial, y cuando tengo alguna duda, yo lo que voy al texto
Por eso anoté aquí el texto del artículo 254 y leerlo. Sí, sí, el Código No soy Penal. abogado, ni pretendo ser abogado, y reconozco que no sé de eso, pero sé también por principio que la Constitución, para usted, para mí, para él, para todos, es la carta de navegación que un ciudadano tiene en la Constitución, la que está. Si usted quiere otra ley, entonces hay que hacerla, pero esta es la que es y es la que tenemos que hacer. Y en los procesos judiciales o en las civiles, uno se apega a lo que dice la letra y el espíritu de la ley. Bien. De acuerdo a todo lo que usted ha explicado, en eso lo que la defensa ha venido argumentando como las violaciones fundamentales a los principios del debido proceso, en realidad es lo que, Correcto, correcto, así es. se definir así. Así es. Entonces, ¿cuál es la percepción suya política de lo que va a ocurrir? Y dentro de esa percepción, fíjese que me voy a separarme un poco de estos señalamientos que usted ha hecho que van en contra del debido proceso. Le voy a dar un ejemplo a usted para que tengan idea de lo que es el debido proceso. Si a mí me acusan de que yo me robé del Estado 3 millones de dólares, una auditoría que se haga para decir que yo me lo robé, tiene que ser una auditoría forense. Y por definición, la auditoría forense, el auditor que hace eso parte de una tesis que él tiene que probar en la auditoría. Sí. Esa tesis, para que tenga validez, tiene que tener su contradictorio. Es decir, el auditor no solamente tiene que ver los puntos que favorecen su nivel, sino el contradictorio, es que no se hizo el acto. Y al no ser el acto, él tiene que incluir en su análisis, en su información, todas las declaraciones que dé yo, si eso yo lo he acusado. Eso no está en ninguna de las auditorías que nosotros hemos analizado aquí. No, frente a ningún ustedes. caso. No. E incluso los retamos a que vinieran a discutirse con nosotros. Por varios casos totalmente diferentes. Y mucha gente vino aquí al canal que había sido abusivamente llevado a esos procesos. Bien, ¿cuál es, a su juicio, en esta cosa que usted ha señalado como faltas al debido proceso, la percepción que usted tiene de este problema desde el punto de vista político, hacia dónde vamos y cuál es la consecuencia desde el punto de vista suyo ahora como dirigente político que es también, de que esto se lleve a la solución que usted dice que es el objetivo de quien está realizando esto? Bueno, primero, si tú analizas precisamente el artículo 254 del Código Penal, los presupuestos del blanqueo de capitales no se han dado. Cuando la norma dice el que reciba, transfiera o deposite, él habla de trazabilidad de fondos. Desde el punto de vista de la trazabilidad de fondos no se ha probado que fueron fondos ilegales. Segundo, el delito precedente, tampoco. Tercero, por la presencia de bancos involucrados en esta operación comercial, no se puede hablar de que había una previsión razonable de que eran fondos con un origen ilícito. Cuarto, esta era una operación abierta y no pretendía ocultar nada. Si tú ves estos presupuestos del delito de blanqueo de capitales, no se ha aprobado en este expediente con los testimonios, no se ha aprobado con el peritaje. Entonces, desde el punto de vista jurídico, la teoría de la fiscalía está muerta, acabada, destrozada. No sirve para nada. Entonces, políticamente hablando, sí, ellos continúan políticamente hablando. Lo que pasa es que hay otro actor aquí. Y cuando Varela deja el poder en el año 19, nosotros pensamos, bueno, el PRD no se va a meter a seguir con esta patraña. El PRD se metió con esta patraña. Y desde la cúpula nosotros tenemos información que el presidente de la República, Laurentino Nito Cortizo, su hermano Roy Cortizo, el Procurador General de la Nación y los fiscales, todos están en este son de tumbar a Martinelli. Ellos son los que están moviendo todas las fichas. Incluso en los próximos días va a salir información de cómo
un abogado o abogada de la presidencia estaba coordinando toda esta actividad en este gobierno, en el gobierno del PRD. Porque si Gaby Carrizo cree que él puede ganarle las elecciones y que compita con Ricardo Martinelli, que se enfrente, el que más votos tenga, ese gana. Pero ellos no quieren que Ricardo Martinelli corra y están en un esfuerzo denodado por hacerlo. Aquí el elemento fundamental, si ellos logran su objetivo político, el elemento fundamental es la conducta del órgano judicial. El órgano judicial, frente a este escenario jurídico, no tiene otra alternativa que absolver a Ricardo Martinelli. Pero si se van por el lado político, habrá consecuencias políticas de ese actuar político del órgano judicial. Ahora, y yo entiendo tu tesis política, Ajá. pero como analista que yo soy de lo que está ocurriendo, quiero que me analices esto ahora. Sí. En la campaña del Gabriel Carrizo, arrancó en una competencia retando él a Martinelli, o sea, Sí, polarizando la posición. Porque en la teoría de esa campaña, que Martinelli corra para ellos era importante, esa es mi lectura. Porque retar a Martinelli era la pelea entre Teo y yo. ¿Cómo encaja esta teoría que tú estás diciendo? O sea, si tú lo miras en la práctica, tú has visto los comerciales, ¿no? Sí, porque una cosa es lo que se dice públicamente y otra cosa es lo que se está haciendo tras bastidores. Porque los abogados de la presidencia siguen influyendo en todos los procesos en los cuales Martinelli están. Pensábamos que esto se iba a detener en el 19 con la nueva presidencia de Nito Cortizo. Esto se ha intensificado más en Lofer, porque en este sentido Varela era más grotesco. Esto es lo que encontré. Esta gente es mucho más sutil, pero nosotros le hemos seguido los pasos a todos ellos. Entonces, una frase lo define a ellos. Son unos hipócritas políticos. ¿Por qué? Porque le dicen cosas a uno, pero en realidad están haciendo otra cosa. Nosotros tenemos pruebas de la intromisión de la presidencia de la República en este y en otros procesos en la cual se quiso vincular a Ricardo Martinelli. Abogado, le agradezco haya estado con nosotros esta mañana.